El aire nocturno se sentía impregnado de un silencio casi sobrenatural en aquel lugar desolado, lejos de cualquier rastro de urbanización moderna. Todo parecía envuelto en una penumbra desconocida, como si la misma luna se negara a brillar con su luz habitual. La antigua leyenda de Chumbola resonaba con ecos solemnes en cada rincón, alimentando el terror que crecía en los corazones de quienes se atrevían a escucharla. Los pocos que habían oído hablar de este relato preferían callar, temiendo que las palabras mismas despertaran algo mucho peor que simples pesadillas. Sin advertencias ni preámbulos, los viajeros solitarios que merodeaban por esa zona aislada compartían susurros de aquella fábula que alguna vez fue infantil, pero que ahora cobraba tintes siniestros y oscuros, prohibidos para oídos inocentes. Algunos afirmaban que la propia noche parecía cubrir el lugar con un manto de sombras cada vez más espesas, como si protegiese secretos que jamás debieron ser desenterrados. El murmullo del viento se asemejaba a un siseo espectral cuando recorría las grietas de las viejas construcciones de ladrillo. Había un caserón decrépito, con las ventanas astilladas y la madera de la puerta podrida por décadas de abandono. En su interior se contaba que un niño, que respondía al nombre de Chum, había habitado tiempo atrás. Decían que ese niño poseía una imaginación desbordante, pero que aquello que lo mantenía despierto por las noches no eran sueños de aventuras, sino retorcidas visiones de seres que surgían de las sombras para atormentar su frágil mente infantil. Geafur Geum había descrito en su libro una historia ingenua, llena de dulzura y ternura para los más pequeños. Lo que nadie sospechó era que tras esas páginas se ocultaba un origen mucho más tétrico y perturbador, un trasfondo consumido por el terror y la desesperación. Cada escalón crujía bajo el mínimo roce de una bota, como si la madera hubiera cobrado vida solo para anunciar la presencia de un intruso. Un periodista, atraído por los rumores, se aventuró a cruzar el umbral de esa casa abandonada, esperando encontrar pistas para redactar un artículo sobre historias fantásticas de la región. Llevaba consigo un cuaderno y una linterna, temblando un poco al sentir en su nuca la tensión de lo desconocido. Parecía observar la pintura descascarada de las paredes con una curiosidad mezclada con temor. Cuanto más avanzaba, más notaba la temperatura helada que lo envolvía, como si se adentrara en las entrañas de un tétrico laberinto maldito por fuerzas invisibles. Esperaba, en el fondo, que todo no fuera más que una simple anécdota local exagerada por los ciudadanos. Sin embargo, se equivocaba gravemente. Un retrato colgado en un salón agrietado llamó su atención. Enmarcaba la imagen borrosa de un niño, presumiblemente Chum, con el semblante inexpresivo y la mirada tan profunda que parecía atravesar el tiempo. Al acercar la luz de la linterna, el periodista experimentó una súbita sensación de mareo y un estremecimiento que recorrió su columna. Juraría haber visto un leve parpadeo en los ojos del retrato, como si aquellos trazos se animaran durante un instante apenas perceptible. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que solo era autosugestión, pero ese escozor angustiante no disminuyó. Al contrario, continuó incrustándose bajo su piel, empujándolo a mirar a su alrededor, esperando que las sombras se movieran por voluntad propia. En el piso superior, la atmósfera se hacía más pesada, con un hedor putrefacto que invadía los pasillos. Cada puerta entreabierta dejaba escapar un halo lúgubre, como si secretamente ocultara horrores de cada habitación. El periodista escuchó un débil golpeteo que provenía de una de ellas y avanzó con cautela, conteniendo la respiración. Empujó la puerta con el dorso de la mano y descubrió un cuarto infantil antiguo, con un corral de madera astillada y juguetes polvorientos dispersos por el suelo. Tras un ligero escalofrío, distinguió la forma de un peluche raído que yacía en un rincón, mirándolo con su único ojo de vidrio. Sobre la pared opuesta había trazos con tizas y grafito que parecían representar figuras retorcidas, seres de sombras con alas informes, sonrisas carentes de alegría y ojos tildados de un rojo intenso en sus esquemas. Un susurro casi inaudible emergió de algún lugar entre las tablas crujientes. El periodista se aproximó, impulsado por su mórbida curiosidad.
Sintiéndose observado, se volteó en redondo y vio que aquella sombra con forma extraña en la pared se había movido ligeramente, pero no parecía haber nada con vida allí. El silencio se fracturó cuando la puerta se cerró de golpe, produciendo un estrépito que resonó por todo el corredor. El periodista tragó saliva y enfocó su linterna hacia la perilla, pero alguien o algo la sostenía desde el otro lado, impidiéndole salir. Golpeó con el hombro hasta conseguir abrirla, pero cuando al fin lo logró, no había nadie al otro lado. Solo un largo y oscuro corredor que parecía retorcerse en cada paso, como si se expandiera más allá de lo humanamente concebible. La tensión escalaba al ritmo de sus latidos. Fueron minutos de deambular con el corazón oprimido, sintiendo en cada recoveco la presencia de aquellos ojos invisibles que acechaban desde las esquinas. Llegó a una escalera aún más antigua y carcomida que daba a un ático. El rumor popular decía que en ese lugar los gritos de Chum resonaban cada noche cuando las estrellas se empañaban detrás de las nubes. Sin poder negarse a sí mismo la posibilidad de un gran reportaje, subió con lentitud, sosteniéndose en el barandal deforme. Al abrir la escotilla, sintió un aire sofocante y un golpeteo irregular, como si unos dedos delgados tamborilearan contra el piso de manera incesante. Arriba, encontró un espacio cubierto de polvo con un gran ventanal que dejaba entrar solo la tenue claridad de la luna. Un baúl de madera coronaba una esquina, medio abierto, y en su interior se veía un montón de papeles amarillentos. Sin pensar, el periodista buscó su cámara para capturar pruebas de aquel descubrimiento. Justo cuando presionó el botón para tomar la foto, una brisa helada le arrebató el aire de los pulmones. Sintió un peso sobre sus hombros, como si un par de manos invisibles se posaran allí. En un salto de puro miedo, retrocedió y vio que el ventanal se había cubierto por completo de una sombra sólida, imposible de explicar. La fotografía que logró tomar mostró una extraña figura al fondo, casi humanoide, con extremidades demasiado alargadas y lo que parecían ser ojos luminosos, fijos en él con una avidez fría y aterradora. Sudando y paralizado de terror, oyó un lamento leve que adquirió rápidamente una cualidad inhumana, rasgando el silencio con un sonido capaz de helar la sangre. Reconoció, en ese lamento, el eco de una voz infantil que parecía atrapada dentro de un abismo de sufrimiento. Junto al baúl, distinguió la silueta de un niño en cuclillas, con la cabeza gacha y los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. El periodista dudó en acercarse, pero un impulso de compasión lo hizo dar un paso al frente, clavando la mirada en aquel espectro. Empezó a pronunciar un saludo suave, intentando no asustarlo, aunque él mismo estaba a punto de perder la cordura. De pronto, la criatura alzó el rostro y su semblante era el de un niño paloide, con ojos vacíos, negros como la negrura misma, manchados por una sombra que se deslizaba por sus mejillas. La inocencia que en otro tiempo pudo haber habitado ese rostro no estaba presente, se había transformado en una entidad grotesca consumida por el rencor y un dolor imposible de describir. Un sonido gutural reverberó por todo el ático. La sombra que cubría el ventanal pareció moverse y avanzó como un amasijo de oscuridad viviente. Ese niño, que se hacía llamar Chum, abrió la boca en un gesto malsano, dejando escapar un grito mudo, como si el miedo y la furia lo hubieran enmudecido. Las paredes se estremecieron y el periodista sintió un peso intensificarse, casi como si se aspirara la vida misma del entorno. El lamento se transformó en un jadeo que rompió los tímpanos y corrompió el aire, generando una náusea profunda. Ante sus ojos indefensos, la forma sombría se fusionó con la figura del niño, y en un solo instante, la criatura se irguió, alargándose hasta casi tocar el techo. Sus brazos se convirtieron en extremidades retorcidas, mientras su rostro mantenía esa apariencia infantil pero completamente carente de alma. Desesperado, el periodista corrió hacia la escalera, soltando la linterna que repiqueteó contra el suelo. Su única esperanza era regresar a la salida y dejar ese lugar maldito. Bajó tropezando, volteando la mirada solo para confirmar que la entidad lo seguía, deslizándose entre las vigas del techo como una serpiente letal e implacable.
Las paredes parecían multiplicarse, el corredor se extendía más de lo que recordaba, y cada puerta cerrada era un nuevo obstáculo que lo conducía hacia un punto sin retorno. Los pasillos se enredaban, cada vez más retorcidos, y sus pasos sonaban amortiguados en aquel espacio que parecía devorar el eco de su pánico. Una risa distorsionada se propagó por el lugar, casi burlándose de su desesperación. Cuando encontró la puerta principal, la madera cedió a su empujón y el periodista salió al exterior, tropezando en la maleza. Sintió la necesidad de escapar de inmediato, de repudiar todo aquello que había presenciado. Sin embargo, algo le impidió alejarse, el suelo se abrió bajo sus pies en una fracción de segundo, como si el propio terreno quisiera reclamarlo. Cayó de bruces, sintiendo cómo surgían manos turbias que se enredaban en sus tobillos, extendiéndose desde las raíces y las sombras del suelo húmedo. Luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero cada vez que lograba arrancar un pie, otra mano surgía arrastrándolo de vuelta. Al intentar calmarse, levantó la mirada hacia la puerta abierta de la casa, y allí, en el marco, apareció Chum, observándolo con una expresión inhumana. Sus ojos vacíos parecían devorar su cordura mientras la figura oscura se apoderaba del umbral. En un último arranque de coraje, el periodista soltó un grito que se rompió entre sollozos, esperando que alguien acudiera en su ayuda. Pero la noche continuó siendo implacable, y el silencio regresó con una frialdad insoportable, como si las sombras hubieran engullido cualquier posibilidad de salvación. La tierra comenzó a cerrarse a su alrededor, y lo último que sus ojos captaron fue el reflejo maligno de la criatura en el cristal roto de una ventana cercana. Esa mirada penetrante parecía disfrutar del sufrimiento que infligía, la misma mirada que, según algunos, perteneció al niño que una vez habitó en las páginas de un libro supuestamente infantil. Ahora encarnaba algo mucho más siniestro, un legado de odio alimentado por los miedos humanos. La casa quedó nuevamente en penumbra. El viento se llevó los restos del grito y la entrada permaneció abierta, invitando a cualquier desprevenido a acercarse. De cuando en cuando, corre el rumor de que, en noches sin luna, es posible escuchar el roce de pasos inseguros y el clamor desesperado de quienes se atreven a adentrarse en ese recinto maldito. Se dice que la presencia de Chum Bola, o lo que sea que encarna, sigue acechando en la oscuridad, aguardando el momento oportuno para sembrar terror en quienes niegan su historia. Los pobladores más ancianos hablan en voz baja, protegiendo a sus nietos de las consecuencias nefastas de aquella criatura. Pero algunos jóvenes incrédulos, ansiosos de una aventura, buscan la leyenda, ignorando el peligro que encierra y sin saber que no es un relato infantil inofensivo, sino la puerta de entrada a un abismo de sombras que no ofrece escape ni compasión. Y así, mientras la noche se sumerge en las tinieblas más densas, nada queda de aquel periodista excepto su recuerdo maltrecho en un cuaderno polvoriento que reposa en el viejo ático. Nadie se atreve a regresar por él ni por las pertenencias que dejó, pues presienten que las sombras habitan ese lugar con un apetito insaciable. Cada hoja del cuaderno encierra la incertidumbre de quien observó demasiado y se atrevió a entrar en el dominio de Chum Bola. Las paredes de la casa susurran su nombre en la penumbra, acompañadas de rasguños y lamentos que perturban a quienes deambulan por las cercanías. La historia no termina bien ni deja margen para la esperanza. No hay lecciones, reflexiones o redenciones posibles, solo un terror que persiste en el aire y en la memoria de todos los que, por error o curiosidad, se han topado con el enigma de las sombras. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.